Bienvenidos a Words and Books, grupo editorial. Los invitamos a ponerse cómodos, a dejar sus problemas fuera de la puerta, a encerrarse por un momento, abrir los brazos, extenderlos hacia el cielo y conectarse con lo que sigue, con esta tercera parte. Por un momento, desconectémonos de todo lo que nos rodea y démosle paso a las letras que fluyan para nosotros y dentro de nosotros. Dios los bendiga. Gracias por escucharnos. Oímos música 12 horas y salimos, los tres. Él y yo abrazados. María Ángela con un palito en la mano molestando a la gente. Era cosa de esperarse que en la sexta se nos viniera encima el Ricardito miserable, con los ojos abotagados por la angustia, a decirnos: estoy hablando con todo el mundo para ver si han perdonado mi lamentable comportamiento de anoche. Quiero que comprendan que yo no estaba en mi juicio, o me queda una esperanza más para mi calma, que nadie recuerde nada. Ustedes no me recuerdan, ¿cierto? No tienen idea de lo que el miserable hizo anoche, ¿no recuerdan? No recordamos, dije, por seguirle la corriente, al bobo. No recuerdo qué hiciste, ni me importa dónde terminaste. Terminé en el suelo, como un perro, se quejó, como si a la vez nos reprochara nuestra poca retentiva. Sorry, le dije, no tenemos tu memoria. Eso sí es verdad, dijo enternecido y orgulloso. Yo tengo una memoria extraordinaria. María Ángela se rió, muy divertida, y a él le dolió la risa. Pero creo que le había amainado ya la angustia y dijo que se iba, dando pasitos en un mismo sitio. Se alejó buscando más referencias de su desastre, testigos de su vergüenza. Habría unos 30 invitados en esa fiesta. Le había debido tomar su tiempo encontrarlos a todos para disculparse. En todo caso, no lo vi más. Dicen que empezó a sabotear el sueño de sus papás profiriendo horribles aullidos a la medianoche, y que terminaron por encerrarlo, pero no en la antigua y verde Inglaterra, como él hubiese querido. Fue a parar a San Isidro, loquito criollo al fin y al cabo. Otros dicen que allá no duró mucho, pero nadie sabe a ciencia cierta dónde está, nadie sabe el paradero del pobre miserable. Hablan de un viaje de incógnito con su mamá, del que solo regresó ella, más bella que nunca. Me da pena no haberlo despedido. Yo no sé si fue él el que se perdió primero, o fui yo la que me encerré, pero una mañana me llegó, en correo certificado, una hoja de papel con la siguiente información. Hospital Psiquiátrico San Isidro, Cali. Cuestionario para ser llenado por el paciente y o acompañante. Número de historia 1. Nombres y apellidos: Ricardito Sevilla, alias Miserable. Por el problema que viene a este hospital ha consultado antes a psicólogo, curandero, amigo, médico, boticario, sacerdote, psiquiatra. ¿Nadie? Señale con una X el lado del sí lo que corresponda a este momento, o lo que ha sentido durante los últimos 30 días. Si no lo ha sentido, coloque la X al lado del no. ¿Se ha sentido feliz? Sí, no. Marcado con una X, sí. ¿Ha participado en actividades deportivas o recreativas? Fútbol, cine, baño, paseos, baile, etc. Sí, no. En una X grande, sí. ¿Oye radio o lee los periódicos diariamente para informes de las noticias? Sí, no. Nuevamente, con una X grande, sí. ¿Cumple mal con su trabajo o estudio? Sí, no. En una X grande, tachado, estaba el sí. ¿Ha tenido dificultad para dormir? Sí, no. Nuevamente, con una X grandísima, el sí estaba tachado. ¿Ha tenido frecuentes dolores de cabeza? Sí, no. Una X más grande aún, sí. ¿Ha tenido mal apetito?
sí, no. Y otra vez, el sí marcaba la respuesta. ¿Ha perdido peso? Sí, no. En una X más grande que las anteriores, decía sí, marcado en una X. ¿Ha tenido convulsiones o ataques con caída al suelo, movimientos de brazos y piernas, mordedura de lengua o pérdida del conocimiento? Sí, no. Y nuevamente la X se presentaba, marcado en la palabra sí. ¿Ha tenido sequedad en la boca? Sí, no. Nuevamente la X denotaba el camino, sí. ¿Ha sufrido temblores de los brazos, manos o boca? Sí, no. La X inamovible, el sí de siempre. ¿Ha tenido mareos? Sí, no. Y la X continúa en su sitio, sí. ¿Ha tenido sensación de intranquilidad, como que no se puede quedar quieto un momento? Sí, no. Y la X de nuevo en sí. ¿Se le ha nublado la vista? ¿Se le ha puesto borrosa la vista? Sí, no. Una X enorme que seguía dirigiendo el cuestionario. Sí, porque aparentemente todo iba dirigido a ese sí. ¿Ha tenido salivadera? Sí, no. Pero era claro. Sí, tachado con una X enorme. ¿Se ha sentido como engranado y tieso? Sí, no. Se pregunta uno qué es engranado, pero la X estaba en el sí. ¿Ha sentido tristeza, decaimiento, deseos de llorar? Sí, no. Sí, y la X aún más grande, sí. ¿Ha sentido nerviosidad, angustia, miedo o temores? Sí, no. La X en el sí. ¿Ha usado cocaína, heroína? Sí, no. Y una X normal, señalaba, sí. ¿Ha usado marihuana? Sí, no. Nuevamente la X tachaba el sí. ¿Ha usado LSD, ácido, hongos? Sí, no. ¿Y cómo? Pues no. La X marcaba ese sí, enorme. ¿Ha pensado seriamente en matarse? Una X grandísima puesta encima del sí. ¿Ha intentado matarse? Sí, no. Y la X marcaba ese sí, casi que con rabia. ¿Ha oído voces que otros no oyen? Sí, no. La X marcaba en el sí. ¿Ha visto cosas que otros no ven? Sí, no. Y la X nuevamente, señalando ese sí, que era constante a lo largo del cuestionario. ¿Ha pensado seriamente en matar a alguien? Sí, no. Sí, y ese sí me preocupaba. Ojalá no fuera a mí. ¿Ha herido físicamente a alguien? Sí, no. Sí, la X decía, pero no podía acertar a pensar bien en quién o a quién. ¿Se ha orinado en la cama? Sí, no. Y la X tachaba el sí. ¿Ha tenido problemas o dificultades sexuales? Sí, no. Y la X nuevamente tachaba el sí. ¿Tiene dificultad para concentrarse o pensar? Sí, no. La X nuevamente en el sí. ¿Se le ha paralizado un brazo, una pierna o ha perdido la voz temporalmente? Sí, no. Sí. Estaba marcado claramente. ¿Ha sentido temores de perder la razón, enloquecerse? Sí, no. ¿Y cómo más iba a ser? La X estaba en el sí. ¿Ha notado que la gente lo critica o se burla de usted? Sí, no. Sí, estaba en la X, más clara que todas las demás. ¿Ha sentido que alguien o algo lo tiene controlado por brujería? Sí, no. Sí,
en esta extraña pregunta. ¿Ha sentido que alguien lo persigue para matar o causarle daño? Sí, no, sí. ¿Ha sentido usted es un personaje importante o que tiene poderes especiales? Sí o no. Sí, estaba marcado la X. Persona que dio la información, paciente. Familiar, otra. En paciente había una X grandísima. Oh Ricardito miserable, que te perdiste cargando con todos los síntomas de mi generación. Otros dicen que lo que se proponía era confundir a los médicos con tantas respuestas afirmativas. Humor del carrañoso, no le faltó en medio de sus cuitas. Yo salía menos a la sexta. Leopoldo no hacía otra cosa que presentarme amigos fascinantes. Llegaban de USA y les hacíamos grandes rumbas. Oíamos música a las 24 horas, porque uno con la cocaína no duerme. Acumulé una cultura impresionante. Que no me vengan a decir a mí que Brian Jones murió de irresponsabilidad o flojera, ni siquiera de amor en vano. Las cosas no se dan así como así. Murió fue de desencanto. Él fue el que los unió a todos, el que primero leyó música, el que les enseñó, el más fotogénico, el que se le medía todos los instrumentos raros, cítara, arpa, marimbas, toda clase de cuerdas y de cobres, mellotrón, violonchelo, mientras que la lacra de Keith Richards no se concentraba sino en el chaca-chaca. Quería cantar él, monito bello. El que no lo dejó fue el Jagger, que siempre fue exhibicionista. Luego vino la imposibilidad de escribir para que un usurpador cantara. Y el trabajo fuerte, tanto concierto que es lo que más moneda da. Tener en cuenta que el Jagger hizo 2 años de economía y el peor golpe, una noche Keith Richards se encargó de Anita Palberg, la pelada de Brian, a la que más quiso. Usted la ve, de mirada como burletas, dientes grandes. Yo no sé qué le vio de bueno al Richard con su diente cariado. Hay mujeres que son muy brutas. Al otro día fueron ambos a la casa de Brian a anunciarle que Anita se le pisaba. No lo encontraron. Lo buscaron por Londres, luego por todo Londres. Lo vinieron a encontrar en un bosque de las afueras, dándole a la flauta. Anita le dijo: Brian, era para decirte que me paso a vivir con Kate. Y Kate le clavó a él la mirada. Brian se levantó, sonrió, no dijo nada, los abrazó flojito, con ese modo de ser de él, y no tocó más la flauta. Acaba de idear Ruby Tuesday, que no le acreditaron porque él no quiso romper la imagen Jagger Richard. Se dedicó a la rumba con tremendo éxito, teniendo al lado siempre a alguien que velara por él, pero me imagino que ya se estaba debilitando por dentro, de pensar en lo infortunado que era. Que Richard había sido su mejor amigo. Arrendaron juntos un apartamento. Recién se reunían para tocar y se la pasaban haciendo las 1000 cagadas. Casi electrocutan, poniéndole 2 enchufes de amplificador en cada oído a un gordo medio cacorrón que vino a buscar a Brian desde su mismo pueblo. Porque Brian no era de Londres y dicen que lo acomplejaba, supersensible que era sentirse medio provinciano. ¿Qué sentirían luego cuando era la mejor banda de Londres, la mejor banda del mundo, y él encargándose de que nadie incumpliera los ensayos, dándole pinta al grupo, vistiendo a la última moda, elegido 2 veces seguidas el artista pop mejor vestido? Todo esto fue mucho antes de que fuera el Jagger a decirle que habían decidido hacer una nueva gira por USA, y dicen que él se espantó y se negó de una. No estaba para esas. ¿Qué creen? No le gustaba como a ellos USA. Eso de no poder ni oír la música por el alboroto de unas culicagadas histéricas. Alegó lo más claro de todo: debilidad. Pero no estaba débil, tocaba más que nunca. Richard también se encontraba en esa entrevista. No sé, a lo mejor, seguro. En todo caso es falso lo que se dice de que había grabaciones en las que Brian se quedaba tirado en el suelo mientras él tenía que hacer las 2 guitarras. Hombre, es una cosa que se nota cuando un miembro dobla a otro. Hay como un raspón y un vacío. Así es,
un raspón y un vacío. Y yo siempre ese grupo lo he oído tocando y seguido. Jagger le dijo, ¿entonces qué? ¿Podemos tenerlo como una propuesta de que te retiras del grupo? Y él, que ya casi no conversaba y que había llegado a intimidarse ante Jagger, contestó, sí, me retiro. Y luego, irónico, busqué un reemplazo. Antes de irse, Richard se portó cortés. Te llamo dentro de una semana para ver qué has decidido. Ok, ok, dijo Brian, y se sentó a pensar. Sabía que no encontrarían un reemplazo. Esperaba que, de encontrarlo, no le sirviera y lo tuvieran que llamar a él, y él así recuperaría algo de su antiguo control sobre el grupo. Porque Jagger había perdido confianza en su genio, y él sabiéndolo, fue incapaz de plantear otra relación que la súplica y la humillación. Eso era que llegaba a los ensayos, caminaba hasta donde Jagger y sin mirarlo a la cara, todo tembloroso, le preguntaba, ¿qué debo tocar, Mick? Y el otro, eres un miembro de esta banda, Brian, toca lo que te dé la gana. Entonces Brian tocaba algo en su guitarra y Jagger lo interrumpía. No, Brian, eso no está bien. Entonces, ¿qué debo tocar, Mick? Lo que te dé la gana. El Brian intentaba de nuevo, pero volvían y lo paraban. No, eso tampoco está bueno, Brian. Así que el pobre terminaba, era todo borracho en un rincón, golpeando el solo fuera de ritmo y ensangrentándose la lengua sobre una armónica, de la imposibilidad de cambiar la situación. No llegó a imaginarse ninguna de las maquinaciones de Jagger, que desde hace una semana se veían habladitas con el sardino Mick Taylor, que entonces tocaba para John Mayall. Citicas en centros no muy in y conversaciones largas y escribir cositas en las servilletas, flechas, signos para los golpes y siempre quedar de estarse llamando, de estar en contacto. Me cago en ellos. ¿Cómo se quedaría Brian al leer la noticia? Él, que fue el primero en irle diciendo a todo el mundo que el Taylorcito tenía talento. Hasta hace tu misma chacachaca, le dijo a Kate, y luego lo golpeó en el brazo, duro. Así bromeaba. Leyó la noticia, a los 5 días lo encontraron muerto. Allí sí vaya uno a saber. Yo he resuelto que lo mataron. ¿Pero quién? Habría tocado estar en el mundillo. Que hubo rumba, que hubo despelote, que Brian se fue alejando de los invitados. Y allí lo tiene, muerto en la piscina con la cara inflada y rosada, tal como si hubieran pronunciado la nota que nunca cantaron. Cantaron y tocaron pésimo al otro día. Ellos. La idea de Brian les endureció la música. Sé que lo que buscan es endurecerla más, porque el Taylor es cejicerrado, pelirrojo, mal geniado y silencioso, y el Jagger desfigura cada vez más su cuento, y el Charlie Watts se come más las uñas, y el langaruto de Will Whiteman ya no repasa las cuerdas. Es un solo bloque de impulso lo que saca de su bajo. ¿Cómo sería la bullaranga donde la guitarra de Richard, cada vez más incisiva, no la hubieran suavizado vientos? Billy Case, Jim Price en saxo y trompetas. Allí los tiene, banda de 8. El espiritual Nicky Hopkins en el piano, verano del 72, el de achicharre. Yo no salí a la calle por conversar de esto, con amigos de Leopoldo tan de aires extranjeros, o salía solo por la tardecita, única hora en que se me permitía el necesario contacto con el viento mágico de esta ciudad, y sabía que en mí caminando, en la manera de golpear las rejas, los muritos y acompasar los saludos, iba repitiendo el teclado de Salt of the Earth o She's a Rainbow o la difícil Loving Cup, y me ofrecían transistores, grabadoritas en cada esquina, pero ¿cómo me iban a servir si yo venía de pasármela escuchando música cuadrafónica así de salidas? Me tenían que perdonar, Tiquito, Bull, si me les iba, ellos que se arrojaban el transistor o se lo pegaban a las orejas cuando les faltaban pilas y empezaban a mirarme ya lejana,
sin dejar de decir nunca que sería bueno verme más, sin dejar nunca de entender que ya no podía. Yo quería música, y la música solamente estaba dentro, entre las hermosas paredes de aquel apartaco con aire acondicionado. Y póngale cuidado a su pelo, me dijo Bull un día que para mí fue negro. Póngalo más al sol, porque se lo noto como apagado. Regresé toda cabizbaja, yo, la siempre alborozada, y Leopoldo prendido a la guitarra, porque esa guitarra nunca se prendió de él. En la vida compuso nada, lo único que hacía bien era seguir un disco. Metíamos droga como maracas, y rara vez nos movíamos de allí para otra rumba. Las rumbas las hacíamos nosotros, y con tal que a mí nadie se me acercara, con que dejaran mi música tranquila, yo tenía, y todo bien y en paz, contentos. Solo que ante el horno de los cielos Leopoldo Brug añoraba USA, la tierra de sus estudios y de sus encantos juveniles. Llegó aquí para darse cuenta que una mera sensación de bienestar no alcanza para triunfar en la vida. Hacía falta ambición y empeño, y sus tardes fueron arrumacándose en la sufriente resignación del trópico. Guitarra tonta, guitarra colera, punteos que se hunden en el cielo estrecho. Yo me preocupé por seguir la recomendación de Bull, no fuera que se me secara el pelo, e intentaba hacer porque Leopoldo saliera a la calle conmigo, pero no era sino dar un paso en el andén y empezar a renegar por la poca gente bella o interesante. Enjuiciaba el tamaño mediano de las personas y lo oscuro y anónimo de los ojos. En cambio yo no era sino que pasara un grupo de muchachos conocidos para ponerme alebrestadora toda, picos de saludos, deseos de buenos rumbos y andares rectos, y ellos solo levantaban las caras y medio sonreían al reconocerme una vez más, ahora que, con mi encierro, ese placer escaseaba, pero me engañaba yo sugerirles nuevos rumbos, puestos que ya lo tenían bien marcados alrededor de los que una vez fueron latientes ojos, y en la boca seca, en los acusadores estancos de saliva amarillenta de cada comisura. Pero no me importaba verlos disminuidos, muchachos queridos, empezaremos juntos la carrera y ustedes no se esconden, y jamás cesaron para con ellos mis ademanes de enorme simpatía, pero sin tocarlos, porque eso hubiera finalizado el encanto que en ese momento me daba la vida, la fugacidad y la distancia del encuentro. Ellos me sabían alejada del mundo. Leopoldo Brug, significando para mí toditica la existencia, así que me les cruzaba en el camino y les metía mi recuerdo a plazos, para que en sus noches azarosas, en la cadena de medias vueltas del que, tirado vestido en la cama, con dolor de garganta y un hormiguero en la cabeza, no puede con los recuerdos de la niñez, cuando ganaba 6 diplomas y era objeto de augurios para una brillantísima carrera, fundieran mi imagen con la vana resolución de que mañana por la mañana dejarían todos los mirriñaques, sí, asirse a mi bella imagen para alcanzar el sueño. Me veían aparecer sin hacer preguntas, seguían su camino y yo, adiós, adiós pelaos, y todos volteaban para ubicarme mejor ahora que me había permitido la alegría de la despedida. Pero yo ya no estaría allí. 2 pasos antes, Leopoldo Brug había hecho un gesto de asco y me había obligado a subir las escaleras, quejándose del azúcar que trajo el viento. Entonces yo arañaba imágenes del pasado y me permitía añoranzas, igual a los que afuera irían media cuadra más adelante, hasta encontrarse con la esquina que marcaría el límite para iniciar la de vuelta, repintar el mismo sin rumbo hasta que el peso de las piernas no los dejara y fueran a refugiarse en la casa del que ya guardaba el bareto armado. Subiendo por esas escaleras, yo me ponía a sacudir y sangolotear el pelo, con Leopoldo a mis espaldas, y en esas angostas escaleras se formaba un torbellino de delicias múltiples. Él sí servía, al menos, para identificarlas, y tenía que respirar hondo para no perderse ninguna, cada hebra de mi cabellera formando encontrón de colores en la penumbra. Afuera el chasquido del polvo sobre los árboles, la columna vertebral de cada hoja relampagueando ante el azote del viento. Tico se prendería de una rama y se balancearía, conjurando viejas vanidades de su madre,
Cuando lo observaba la cara y aseguraba que era el niño más lindo y lo mecía en sus brazos, música del exterior, vaivén de mi pelo que hacía florecer los ramilletes en las paredes. Picotean y trinan, ay, los pajaritos. Lento era aquel ascenso, la música estereofónica nos iba tendiendo la alfombra y la bienvenida para una larga estada en ese piso, y yo me llenaba de quietud. Bueno, no se pudo salir. ¿Qué le hacemos? Que sonara On With Show, y yo soportaría, hasta comprendiéndolas, las palabras de Leopoldo. ¿No te digo que no se puede salir? ¿No te destemplo los huesos la humedad del viento? Y abría la boca para suspirar ruidosamente, pulmones averiados. ¡Ay, San Francisco mío! ¿Me llevaría? Me preguntaba yo si se devolvía a USA. No creo que pudiera hacerlo. Su familia lo había mandado a traer para que administrara una finca por Calipuerto. Pero poco les tomó convencerse de que, en el desubique que significó la devuelta, su hijo no había quedado sirviendo ni para tocar la guitarra. Al llegar al hall, se prendía de mi pelo con las dos manos y acercaba su cara al nido de todas las fragancias. Besaba mi nuca mientras yo elaboraba un nudo con el hueso cervical, el comienzo de la carne ancha de la espalda y las pequitas, y hasta simulaba un discurrir de escalofríos. Entonces él no podía despegarse, se quedaba allí, varado en mi nuca, en toda la mitad del salón, mientras yo meditaba sobre el estado de las uñas de mi pie izquierdo. Al rato me impacientaba y me rascaba las orejas con ambas manos, señal de que deseaba pasar a otras ocupaciones. Entonces aflojaba los músculos de la espalda y las pequitas se desplazaban como sobre olas en la carne buena, y el pobre Leopoldo era despedido del conjunto de mis armonías. Yo me volteaba y encaraba su desconcierto, ojos y labios morados. Él daba 3 pasos y caía encima de la guitarra, sin ninguna consideración con su instrumento. Y esa vez, como otras, la guitarra lo mordió, llenándole de veneno el alma y escozor, y la tuvo que rechazar con furia. Entonces, ¿qué le quedaba? La música estaba a volumen medio. El mundo de afuera se conmovía en los últimos cimbronazos de la tarde. El pobre Leopoldo pensaría en caminar de nuevo a mí y hundir su cara en mi pecho, y yo que le hiciera cómoda canastica con mis brazos, tan largos y tiernos. Pero dudaba, alcanzaba a marcar otros 3 pasos, pero esta vez por encima de su propia indecisión y su pena. Salía de esa inercia dando un berrido y arrojándose al cojín más cercano, y allí armaba con la velocidad del rayo un vacilo tamaño responsable. Le daba 3 largas fumadas que automáticamente le abrían como una herida, una sonrisa en esa cara. Entonces me llamaba, haciendo muecas, y yo, contrita y fiel, acudía a recibir la torcida de la vida. A esas alturas la pasionaria me producía entusiasmo general por todo sin aprender nada. Anulación del sentido de escogencia, difuminación de la concentración hasta no poder recordar ni la forma correcta de agarrar una cuchara, hilaridad general, doble facilidad de comunicación, quiebres y ardores y alquitrán en la garganta, dolor blanco y angostura y vacío de corazón, imposibilidad de descanso, digestiones prolongadísimas, X y Z de malestar puntudo en el estómago, falta de apetito, seguido de gula exagerada, pero cada cosa que se come va agrandando ese buche de indigestión, ante lo cual no queda otro remedio que tirarse al suelo y torcer de nuevo. Exagerada capacidad de sufrimiento ante nimiedades, sensación de astillamiento y descascaramiento del cerebro, pinzas apretando el bulbo, el asiento, sangrientas telarañas en los ojos, brotes y erupciones en la piel, perpetuo borrón de sueños. Pero, ¿cómo describir las margaritas que florecían en mí y el fantástico revolotear de luciérnagas que sentía cuando caminaba hacia él y me prendía del boleto largo, para que yo quedara más dócil y sensible a sus caricias? Repentino encontrón del lado bueno de la vida
y con dificultad retenía el humo grasiento y lo dejaba resbalar por la garganta, caer y hacer estragos dentro de mí, y me retorcía del gusto y del disgusto, y le pasaba el bombazo. Él se daba 3 piones, y él aquí de nuevo, yo un poco ensalivado, y yo pasaba la lengua por el anillo de su saliva, nuestro vínculo, y le daba una chupada más, dolor de hiel, tambor erróneo. Sus párpados habían descendido algunos milímetros. Me reclamaba el varillo, carburaba, se lo metía encendido a la boca, y yo pensaba en la selva negra y el mar maldito del Chocó, mientras me le acercaba y me dejaba agarrar el cuello para que me echara filudas corrientes de humo por la nariz que me dejaban extraviada. Chorro de humo directo al coco que me extrajo, de una, recuerdos de correrías y comitivas, y una tarde entera que me encerré en el closet a leer a Dickens para azoramiento de mis padres. Música de pasos perdidos y de correr de páginas, sensación de estar respirando un verde que sube quemante y profundo para formar una mostaza en el cerebro. Y la convicción fiel, maravillosa, subiendo la cara, estirándome, estremeciéndome, de que recuerdo que extrajera la varalla ese recuerdo ido. En su lugar quedaba un hueco, y otro soplo tenía que darme, entonces, para reemplazarlo con humo. No importa, perdía Pickwick, pero ganaba Play with Fire. Entonces ya podía susurrar: pégate a mí, y Leopoldo obedecía de súbito, y yo con todo ese humo adentro sentía las 1000 volteretas en el pensamiento, ganas de apretar carne dura, esgrimirla triunfante y desgarrar con ella mis entrañas retorcidas y babosas. A Leopoldo se le escapaba alguna palabreja en inglés y yo lo besaba duro en la boca, amarga y de humedad pesada, pero corregía a tiempo. No, dulce liviandad, repliego mis repulsiones, todo es mío y todo me gusta. Entonces enroscaba mi lengua sedosita en los poros endurecidos y cebosos de la lengua suya, tan grande y larga, y chas, apretaba hasta el crimen la cosota suya que me vibraba encima, y si él se ponía a chillar yo apretaba más, y él caía, y mis bordes se volvían esféricos cuando yo me dejaba ir de cabeza en ese cuerpo, de cabeza iba bajando por ese cuerpo, soplaba caliente en su montaña, jugos de mi pelo regaban su cara y, degustando mi propia lengua y haciendo sonar los labios, yo iba desabotonando el modelo exclusivo de su bragueta. Entonces sonaron las campanitas y cambiaron de rama los pajaritos. Visita. Leopoldo maldijo en inglés, pero a mí no me importó nada. Siempre traían diversión variada las visitas. Abandoné ese cuerpo y me fui escaleras abajo. Podría ser que alguien trajera discos nuevos. Pisoteé, canté alabanzas, abrí la puerta. Era un par de gringos y Roberto Ross, de 13 años, el chutero más joven de Colombia. Subieron saludando mucho y, como Leopoldo no se animaba a levantarse para recibirlos, aún pensaría en mis velas, en mis zarpas. Yo tripliqué mis alborotos y Roberto pensaba: siempre tan alegre, siempre tan dispuesta. Dieron unos 3 pasitos de baile, "This could be the last time", como para distraer nuestra atención de sus verdaderas intenciones, para que creyéramos, al menos durante 3 patadas a la amargura del verso, que venían era a gozar con la música, por las buenas y las sanas. Pero pronto se fueron destapando. Sacaron los 2 metricos de buen perico, bien envuelto en papel mantequilla, y una vez más vino a mí la visión del Polo Sur y el barco de los muertos, y como bajó la temperatura, un frío se apoderó de toda la casa. Robertico comenzó algo sobre el frío repentino, pero yo no lo escuché. Me acerqué a la ventana de cortina rosada y miré el aire gris de la noche recién empezada. Unos niños jugando a la gallina ciega alrededor de un poste de luz, hojas de mango que caían. Tuve que voltear la cara al pensar, cosa horrible, que la música se congelaba, que ni tocadiscos ni grabadora funcionaban más y dentro de nosotros quedaba un mareo eterno. Nos tocaría canturrear de por vida los compases a medias olvidados, nostalgia de la agonía.
Ay, 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 me sacudió el abismo de mi espíritu y me zampió una sonrisa, preparada a todo. Leopoldo ya se había levantado, ya estaba de ánimos venidos. Robertico no dejaba de sonreír, picando el perico con los ojos muy brotados, sacudido por una euforia singular ante cada tierno golpecito en cada grano, experto que era en el manejo de la Gillette. ¿No has peleado nunca con tal instrumento?, pregunté. Jesús, jamás, explicó asombrado. Esto solo me sirve para la paz. Dígalo, brodercito. Y ambos Gosgrin asintieron, fofamente complacidos ante el espectáculo que ahora desplegaba Robertico. Hacía saltar una minúscula porción de droga de un extremo a otro del espejo, en donde la picaba y allí tas, a un hombro, y con flexión del hombro de nuevo al espejo, cual domador de pulgas. Mientras hablaba para sí, pericacillo, pericacilo, quémanos con noblecilla la cabecilla que te pongo de papayilla, sin miedecillo, sin miedecillo. Y sonriendo partía en dos la porción de droga, en 3 y 4, formando líneas parejitas hacia el lado del dueño de casa. Leopoldo Bruck sacó el billete de $20 reservado para esa única función. Abrió a todo el mundo, elásticamente se inclinó sobre el espejo y con toda impecabilidad borró sus líneas. Luego nos miró con aires de llenura plena, mientras Roberto Ros tosía, se atracaba de la risa. Rico, ¿verdad?, dijo, sin mirar a Leopoldo. Lástima que por esa vía no dure nada. Algún día sabrás lo que es bueno. Total, ya el gringo alto, gordito y todo culón, pero muy alto y con ojos de idiota, sacaba la jeringa desechable, algodón y cuchara, todo en gran limpieza, y Rosa arrimó el espejo y dejó caer con mucha precisión buena parte del perico en la cuchara. Y yo me reí, todos me miraron y me reí de nuevo, no sé de qué. Puede que de Leopoldo, que se había quedado pegado a una de las paredes con el ánimo totalmente equilibrado, quieto. Ya habían prendido la vela, ya exponían la cuchara llenecita en la parte más caliente de la llama, y pronto habría ebullición. Y mirando a Roberto Ros, su fea piel coronada por el acné, se me entró al pensamiento el pobre Ricardito miserable, lo que bastó para saberme acosada por la posibilidad de horrible tristeza, los niños afuera, jugando ciegos. Pero me dije, no puedo resolver ahora mis males, sería dejarlos desamparados, ellos necesitan mi alegría, pobres papitos lindos, sin una madre. Y pregunté, medio boba, haciendo fuerzas, ¿ya está? Y Roberto Ros dijo que sí, rascándose los granos y la cabeza y torciendo los ojos lentamente hasta exponer el puro blanco rayado por venitas cafés malsanas. Le pedí la jeringa al gordo, me la alcanzó y dije fuerte, bueno, a ver, ¿quién va primero? Mí, dijo el otro, medio calvo, de pelo como techo de paja, la nieve es mía. Entonces arremángate, mandé sorbiendo, y extraje una porción de lo que había en la cuchara. El gringo se apretaba el brazo izquierdo con la otra mano, pero el diligente Robertico trajo un trapo limpio de la cocina y se lo amarró, y lo acercó suavemente a mis narices, con mucha dulzura. Ante mí se desplegaron ríos, cordilleras de color azul, poderosas venas. «Estás bien armado, Jim», dijo Robertico, haciéndosele la boca agua, recorrido full, y luego a mí, «Anda, chusalo». Puse cara de enfermera nazi y me acerqué, filuda y reluciente, hice 2 amagues y ensarté, quebré la primera piel, penetré suave en el paciente gusanito, hice empujaditas, sabrosas, mientras Robertico decía, «Suave, suave», y Jim, «Más, más», y yo pensaba, «Rico, papito», hasta que un soplido como de cabra detrás de mí me hizo vacilar y el gringo se quejó. Yo le saqué la aguja y volteé a ver. Era Leopoldo que se daba otro pase. El gringo cayó al suelo, abrazado a su placer y su piquiña,
y la siguiente canción se puso a dar saltos y a repetir Heart Talker, Painmaker, feliz. Ayúdame con el otro, mandé a Roberto Ross, y él decía, encantado de la vida, pelada tan hacendosa. Casi no tenía venas el gordo, y yo me quedé como perdida en mitad de la llanura. Robertico se rió, más vale que te la aplique intramuscular, entra full y se siente súper. Y yo, te va a doler, papito. Pero el gordo hizo cara de egoísmo y me mostró mejor el brazo. No tenía venas, pero sí piquetes. Muchacho travieso, dijo Robertico, y yo, entonces alístate. Y él me señalaba con el dedo el sitio donde quería que le clavaran la aguja. Así que yo pensé, ¿y si se la ensarto en toda la uña? Quito el dedo de mis alcances y templo el brazo lo más que pudo. Yo piqué, pero no di con nada. No se quejó, se quedó muy quieto observando la agüita amarilla que le salía del chuzón. Te dieron en el músculo, dijo Roberto Ross. El gordo no dijo ni mu, apretó las cejas y lo chució otra vez. Sentí como la aguja se abría paso entre carne elástica, flexible. Allí sí, dijo Robertico como maestro de ceremonias. Despacito, decía el gordo, y todos reímos cuando le empezaron a bailar los ojos. Robertico Ross dijo que él se lo hacía solo, silbó tranquilamente una canción que he venido a identificar después, el bolero, si te contaran, en incómoda contraposición a It's Only Rock and Roll que inundaba el cuarto. Y al injertarse el líquido decía que full tontería aquella gente metiéndosela todavía por las narices, cuando el efecto del chute dura hasta 2 horas. Hay que ver lo friqueadas que quedan las narices. He conocido periqueros que se han tenido que incrustar tabiques de oro y se quejó un poquito cuando se sacó la aguja. Me parecía que los granos se le empustulaban. ¿No te has hecho nada contra los barros? Cosas de la edad, explicó. La historia de Roberto Ross resumía tal vez las vórtices de la época. Probó la droga durante su estada de 1 año en USA, producto de una beca con el American Field Service. Al llegar a Cali se hizo muy popular porque hablaba de ácidos, luego al ser rechazado porque vendía ácidos. Le achacaron la locura y muerte de Margarita Bilbao, su novia de 12 años, pero no lo pudieron acusar de nada. Para escapar a la horrible depresión de la cocaína, empezó a inyectársela. Se denominaba el profeta del mal ejemplo, no por corruptor, sino por víctima. Con la última oleada de gringos drogos y delincuentes alcanzó un notable prestigio. Hacía contactos y hasta llegó a señalar tiras. La pasaba muy bien. Nunca me he hecho reconvenciones, decía, de lo que hubiera podido ser de no haber sido lo que resulté, ya que muy poca gente es la que me aguanta. ¿Qué sería de mí si no me aguantara yo mismo? Supongo que ya vendrá un momento de cambio, no por la voluntad, sino por una reversa en el metabolismo. Ahora me voy, pues tengo un business. Leopoldo Brook me ofreció un buen pase, y yo estaba contenta y acepté. Meta usted perico, y verá que queda con el vicio de montar en taxi. Ya no le sirven los buses ni los pies para cortar las urgencias, las distancias, pero se baila contorsionándose sin miedo alguno a las habladurías, paso seguro y frente alerta, ese aire de refinamiento que invade el pecho, delicadeza para cada sentimiento, pasión devoradora, inmediata paz ficticia, corazón como caballo desbocado, supersufrimiento digno solamente, piensa uno, de las personas grandiosas, memorables. El sufrir dignifica, así que démonos otro pase, metamos hasta que reventemos. ¿Qué vas a hacer hoy? Nada, entonces meto, y después del espantoso bajonazo, un Valium 10 para estabilizar el ánimo. Y si no se podía eludir el sueño de esa droga azul cielo, entonces meter más perico, y si no había perico, pulverizar Ritalina y embutírsela por los huecos del cráneo y ponerse a bailar para que la droga pase por todo el organismo y no se estacione quemando el coco. Y si de nuevo era hora de dormir y no se podía, entonces Mandrax, Mequelón, Apacil, Nembutal,
una gruesa de diazepanes. El pánico que me entró al saber que era verdad que todas estas cosas afectaban el cerebro, que quemaban las neuronas, mecanismo irreversible, el verdadero viaje de una sola vía, nada que hacerle, pero ya está hecho. Entonces que no hubiera pánico, sino resentimiento ante la flojera de unas células que no son capaces de reproducirse, las únicas, las genuinas, porque están hechas para que no se hurgue en ellas ni se les ponga a prueba, como no sea mediante la experiencia y el conocimiento. Ni qué decir que me le fui pareciendo a María Ángela, ojeras ni hablar, ya las tenía, pero eso de bailar siempre sola y siempre furiosa y mirar de lado bien cortante por que nadie se le ocurra acercarse a ninguno de esos nuevos amigos mayores que yo y no muy habladores. Así fui notando el terrible proceso de descenso, de desgaste. Al principio me extrañó que la gente bailara poco o no bailara. Luego ni siquiera me hablaban. Mi baile, mi permanente movimiento y mi canto, ya había aprendido a repetir letras. Eran siempre un desafío y a la larga una ofensa. Empecé a tartamudear como María Ángela en los momentos críticos. Cuando caminaba con ella nunca conversábamos, tanto era ese sabernos progresivamente idénticas. El mismo caminado despacioso, saludar amable para animar al muchacho y después, cuando saque a bailar o invite, salirle con cualquier grosería. La misma manera de tranquilizarse, pasándole la mano por el pelo. Luego, yo empezaría a olerme la mano. Ella copió ese gesto y agachaba la mirada cuando yo la sorprendía en plena imitación, pero no se sacaba la mano de la nariz, la olía en espasmos largos y me confesó: me huele a cuando yo estaba chiquita y jugaba bowling. Más de una vez me dijeron que algo francamente raro le estaba pasando a ella. Más de una vez vi que nos miraban estupefactos, intentando comparar ambas furias cuando para qué, si las furias eran iguales. Ellos no sopesaban, pero de lejitos. Siempre me gustó una camiseta de rayas verdes y rojas que usaba ella. El día de mis 16 años me la regaló y se quedó sin nada. Yo no sé si eso es irse parecido a otra persona, es ofrecerle al mundo un refuerzo de una personalidad fascinante, o ganas de quitársela al mundo y suplantarla. No con la misma intensidad ni con la misma simpatía, quiero decir, no con tanto éxito. Lo cierto es que ya nos decían, se parecen tanto que si uno sale con la una es como salir con ambas. Antes, en mis comienzos, María Ángela era la que más sabía y menos se dejaba. Yo nunca supe más que ella, sencillamente la igualé. Aprendí que las rumbas eran acontecimientos organizados para mi solo festejo, y que yo, y solo yo, por el deber penoso de comprenderlas duro, obtenía el derecho único de gozarlas todas. No era entonces espectáculo agradable ver a dos peladas bailando juntas, pero cada una completamente sola. Mucho menos cuando cada movimiento era bastante más que meramente parecido al de la otra. Y vaya a saber uno a estas alturas quién copiaba a quién, o quién se parecía más a la otra para ir perdiendo la imagen propia, o quién, de tanto parecérsele, le iba robando la persona, pues la mejoraba o la copiaba tan fielmente que, una de dos, el original o el facsímil se iba a hacer innecesario. Es que eso del rock and roll le mete a uno muchas cosas raras en la cabeza, mucho chirrido, mucho coro bien cantado, mucha perfección técnica y luego ese silencio y el encierro. Saliera para verla a ella y al final de ella no fui teniendo otra cosa que recados, después ni los recados. Los muchachos ya se estaban acostumbrando a que la gente se perdiera. Pedro Miguel Fernández ya había envenenado a las hermanas. Cosas así hacen que uno, por más joven que sea, se vaya volviendo creyente de todo y devoto de nada. Yo la llamaba a su casa y nadie contestaba. Tocaba y nadie abría. Supuse que estaría en el campo. Ella me había hablado de un posible viaje a las montañas, ver estas ciudades de arriba. Que iba yo a saber que una noche la mamá se tomó una inmensa sobredosis de Valium 10 y que no despertó nunca. Que María Ángela decidió vivir más que nunca a partir de ese nuevo día, que salió a buscarme y nadie le dio razón de mí, porque teniéndola a ella enfrente, la gente quedaba con la mente en blanco respecto a mi agradable persona.
Luego yo la preguntaba y se quedaban mirándome alelados y me decían que hacía siglos no la veían. Me veían a mí y de ella no se acordaban. Situación compleja, carajo. Desconectó el teléfono. Por cada golpe mío en su puerta, ella rompía a mordiscos las almohadas. No tengo idea de cuánto duró el encierro. Cuando salió, los que la vieron no fueron capaces de preguntarle nada. Estaba pálida, me dijeron, pero ahora con la palidez de todo el mundo, ¿quién iba a poner a preguntarse nada? Caminó despacito hasta el centro, saludando amable, llegó al edificio de Telecom, subió en ascensor, cosa que siempre le dio miedo, y se tiró de cabeza, con las manos tapándose los oídos desde el 13º piso. Ah, a mí no me digan nada. Yo me quedo callada y no hablo más. Todos pertenecemos a lo mismo, todos hemos tenido las mismas oportunidades. ¿Qué le vamos a hacer si nos tocó la época en la que somos eternos seducidos y luego abandonados? Las moscas no nos buscan porque ya han inventado un incienso que huele a cereza y miles de perfumes para la rumba. No me gusta que demos imagen de gente que pierde, que no sabe en qué clase de juego se metió. Pensando y pensando, fue que se me ocurrió que no fue derrota el acto de María Ángela, que cuando se tiró supo que llevaba todas las de ganar. Entonces era que me daba por llorar, aliviada porque la tristeza alivia y es rica. Oía todo el día I Got the Blues. Pensaba, tal vez quiso hacer un ejemplo, una especie de comentario. En todo caso, como ella el día de la muerte de su madre, igualitica, yo nunca me sentí más viva. Viva, viva. Y para celebrarlo salimos una noche. Pido al lector que la siga despacito porque trajo cambios radicales. Un amigo de Leopoldo, recién desempacadito de USA, decían, inmensa rumba en Miraflores. Yo me la pasé el día yendo de un lado a otro como zumbambico, desorganizando la ropa, escogiendo las mejores prendas, profetizando fantásticos eventos para la tardecita, ya que era novedoso el hecho de salir, de trasladarse a rumba ajena. Le alborotaba, chinche, el pelo a Leopoldo, que ya había comenzado a mirarme acomplejado, y tonto y torpe y poquito envidioso de mi constante pila. Fui de flores, él de rayas. Yo no me animé de la combinación, pero no la objeté tampoco, porque cada día se ponía de peor genio, se le iba quedando entonces bola vacía, bomba desinflándose. Alboroté en el carro, sexta arriba, saludando a los pobres amigos que ya ni siquiera sábados buscaban nuevos rumbos, haciendo que desconocidos descubrieran y retuvieran para su desvelo mi presencia. Llegué a la casa de la rumba sintiéndome mortal pero jovencísima, con el pelo lavado y repuesto, rumbera toda, la lengua no muy inconsciente por el efecto de la perica, endulzada con almíbar de fresa para besar a otro. Había miles de planes en mi cabecita. Decidido estaba ya que dejaba a Leopoldo, pero él lo sabría de último. Me conseguiría un novio viajero y con él conocería la Guajira, las Islas Encantadas, y no exigiría tanto en cuanto a equipo. Un estéreo con 2 salidas y listo, basta. Saliendo del carro pensé que ni siquiera se oía la música. Nos abrió un langaruto que no he vuelto a ver jamás y que nos indicó, con ademanes mínimos, la ruta. Así fue como llegamos a una sala llena de gente por allí tirada. Sonaba Chicago, tan pasito que hubiera sido mejor estar con la oreja prendida a un radio de pilas. Yo le dije a Leopoldo, no es posible, cuando él ya hacía señas de reconocer a su amigo, un mono destenido que ni siquiera se paró y buscaba sitio en donde sentarse, en donde recostar la nuca y cerrar los ojos. ¿Lo cerraría al son de qué sonido? Yo no sé, porque lo que era para mí, sonido no había. ¿Entiende? No alcanzaba. Con la nariz estirada de la pura rabia, me llegué hasta el aparato, que era moderno y se veía potente. Ante él me acodillé, respetuosa pero indagante. Ya sabía, estiré la mano, me prendí del botón que indicaba volumen y lo torcí todo. Para mí sonaron unos cobres infinitos. Por ellos, el cuerpo se les llenó de espinas de doble punto y me dijeron puta, escandalizados,
cuando yo ya me volteaba dispuesta a empezar mi bailoteo y me empujaron y el más presto llegó hasta el estéreo y de una, como si no se pudiera sobrevivir sin ese acto, cortó el volumen. Yo miré a Leopoldo, luego le dije, la música se hace duro, ¿no? Esa era la primera verdad que él me había enseñado. No se paró, me llamó, yo fui. Estamos aturdidos, dijo. Esta gente ha pasado ya por mucho. Un poco de quietud no nos haría mal. Como quien dice paz, pues. Recuéstate en mi hombro, propuso, en el sopor de la tontería. Y paz quiere decir falta de volumen. A esto hemos llegado. Demasiado, demasiado volumen, demasiada velocidad, dijo, parándose y quejándose que cada vez que se paraba le dolía la columna vertebral. Casi sin separarse de la pared, es decir, rodando, buscó al anfitrión. Yo no sé si para darle una explicación de mi atarbanería o para preguntar por algo. Estimulante. Si era esto, el estimulante se lo dieron. Todo el mundo había vuelto a su sitio, menos yo. Yo me quedé parada en la mitad del cuarto, sufriendo con locura. Ya no valían mis planes, ya no besaría. Era yo la crema de la vitalidad entre un mundo de gente rendida. ¿Por qué mejor no lo apagan? ¿Por qué no duermen? Nadie me contestó. Yo volteé la cabeza a uno y otro lado, confiando en que el reconocimiento de la casa me quitara penas, pues siempre era bueno descubrir el azul de la noche burbujeando en cada patio, el cementerio de las paredes eternas, los muebles holandeses, la porcelana china. No descubrí nada en esa casa, o si lo hice, no me animó, en todo caso. Mi cabeza dio otra vuelta completa, penando ya el pensamiento de que no me tocaría de otra que sentarme en medio de cenizas, sentirme para siempre prisionera de sombras filudas. Caminaría hasta donde mi amante cansado y le exigiría, a esa hora, más lecciones de inglés. Pero con tales pensamientos oí acordes nuevos, durísimos pero lejanos. No sucedían en esa casa, y yo tambaleé toda al ubicarme. Pobrecita, quien me viera, al descubrir que hacia el sur era de donde venía la música mismísima, y caminé creo que largo, y pisé rodillas y canillas, y me asenté en cabezas sin clemencia, cabezas que no se mosquearon. ¿No irían ellos mientras me acercaba yo a mi fuente de interés, que al sur alguien oía música a un volumen bestial? Eran cobres altos, cuerdas, cueros. Era ese piano el que marcaba mi búsqueda, el que iba descubriendo cada diente de mi sonrisa. Llegué a la puerta, la abrí, oí la letra. Vaya uno a saber cómo y quién le va asignando el recorrido por este mundo, por este Cali bello, en el que yo soy la reina del guaguanco. Salí a la calle y un cielo tan despejado, gigantesca luna y un viento de las montañas, profundo, acompañó la comprensión total del momento, que todo en esta vida son letras. Tal vez lo que yo cuento ahora se ubique en otro orden, inferior en todo caso. Apenas yo termine, el lector saldrá a tomarse un trago, y más le habría valido que en lugar de escribir hablara como a mí me gusta, que mis palabras no fueran sino filamentos en el aire, líneas vencidas. No importa, empiezo a hablar y no me paran, y no hago otra cosa que repetir letras, porque primero que yo existió un músico, alguien más duro y más amable que concede el que uno cante su letra sin ninguna responsabilidad, que una mañana se le pegue y la repita todo el día como una especie de marca para cada uno de los actos tristes. Uno de esos días en los que me propongo la acción más triste de todas, viajar en tren a la cumbre, ese pueblo que fue rey de los veraneos de la burguesía hará 1000 años, y hoy es pueblo fantasma, con su casa embrujada en colina, su tierra cada vez menos roja y el aire menos sano y menos frío, y borrándose los letreros de amor que tallaron en la tierra muchachos y niñas que ahora son empleados de turismo, alcaldes, y no se acuerdan. Si es que nos dejan el tren, ¿quién entonces nos recibirá en la estación de la cumbre? Las monjitas que hace años esperan el 3 de cada 5 de cada tarde, el tren de madera que ya no es tan verde y está sucio, pero sigue siendo la atracción principal, ni siquiera el cine mexicano que se fue de allí.
Pero yo bajo del tren y vuelo el pueblo, y me resuelvo más sola que ninguna, y camino por allí sin ningún rumbo, cantando la canción que se nos pegó, que se nos pegó. Y esa noche soñamos otra, y mañana estrenaremos letra, y así. Sonaba en casa, no de ricos, al otro lado de la calle que no pretendía cruzar, allí donde termina Miraflores. No sé cómo se llama el barrio del otro lado, puede que ni nombre tenga, que la gente que vive allí haya aprovechado para también llamarlo Miraflores. Pero no, no es. Son casas desparramadas en la montaña, jóvenes que no estudian en la San Juan Berman, que no se encierran. En eso pensaba. No, ¿cómo van a encerrarse después de lo que estoy viendo? Veía dos ventanas y una puerta abierta y rasgos de vestidos que iban del amarillo profundo para arriba, de allí al zapote y de zapote al rojo, al morado, al lila. Ya caminaba yo, ya me iba del otro lado. Puedo asegurar ecos que oigo en mí de un pregonar. No miré ni una sola vez atrás. La letra decía, tiene fama de Colombia a Panamá. Ella enreda a los hombres y los sabe controlar. No era sino cuestión de dejarme ir. Abrí los brazos, todo es mío. Me ayudaba, toma y dame. Los muchachos que salían a tomar aire y era mía quien tomaban. Me veían y no podían respirar. Era un río y no una calle lo que yo cruzaba. A donde tomen el aire que les faltaba se me llevan es el río. Entraban sofocadísimos a su fiesta, hablando ya, pasando el dato. Viene pelada extraña. Yo no los veía hablar más después de que salían y me veían. Los veía ir arrimarse a las paredes y mirar bailadores con cara de preocupación por lo que ocurría en el mundo. Fue que de solo verme les quité la música. Entonces, qué pecado. Eran niños sin madre, sin esa música. Pena y esperanza. Vete para allá. Pateé un ladrillo. Lloran por la tierra mía. Luego una botella. Alcancé un sector de pasto mal cuidado. Pensé, adentro hay mujeres fabulosas. Ellos sufren por otras mientras yo todavía no cruzo. Me enredé en el paso. Tropecé. Me volví mierda. Me levanté. La peregrina. No me arreglé el pelo para nada llegando ya a la rumba que traigo es para mí no más. No tengo ni idea de cuántos hombres me miraron. Perpleja, atendí a la bullaranga de aquellos a quienes estremecía el bembé, 1, 2, 3 y brinca, butín, butero, tabique y afuera. Mis ojos serían como de pez mirando aquello, nadie se quedaba sentado. Esa música se baila en la punta del pie, Teresa en la punta del pie. Si no, no, si no, no se le da el brinco y el brinquito es clave. Si no se resulta haciendo cuadro, bailando vals, como los paisas. Ninguna de las peladas envidió mi hermosura. Ven a mi casa a jugar bembé y yo adelanté 2 pasos. Y una pareja, por descuido, me empujó y yo quedé aturdida en donde estaba antes de avanzar. Vete de aquí, piraña, mujer que todo lo daña. Y la pelada a la que iba dedicada la canción se puso roja y volteó la cara. Tenía bonito pelo, butín guaguanco. Todo el mundo chifló y yo chiflé. Fue la melodía, no la burla. Se llamaba Teresa. Ella, la piraña. Poco le duró la vergüenza porque oye sonar las trompetas, oye los cueros sonar y se lanzó al baile diciendo que estaba con su gente y por eso cambiaba de pareja, saludando a los grandes bailadores de la juventud. Tenía blue jeans y camisetica roja y un ombligo bonito. El Nietzsche que facha rumba. Háganle caso que está callado y viene de frente tocando el tumbao. Se me acercaron 2 muchachos que decían a los gritos haberme visto por una de tantas calles. Yo no les creí. Te conozco, bacalao, aunque vengas disfrazado. Así les contesté, pero nada más que para ligarme a ese ambiente que ya venía como pugna de los sexos. A la piraña la molestan. Yo molesto a los hombres que, como siempre, se rieron, me pidieron baile en lugar de pedirme identificación. Yo dije, aturdida, quiero conocer a la dueña de la casa. Me llevaron, atendí aguardiente y galletas con carne de diablo, vestía de blanco, color raro ante los zapotes. Quería yo tal vez confesarle que no estaba invitada. Zambumbia. No me atendió mucho, le di la mano, ardientes ambas. Me dio con mucho gusto y se fue. Tócame, Richie, tócame ya como bestia. Y yo viéndole la espalda atenta.
Y oyendo el júbilo de la nueva canción comprendí, con esa velocidad mía que había estado cuánto tiempo del lado de la sombra, que llevaba en mi cara la marca de su experiencia, que por eso me buscaban, me asediaban, ahora uno más, tres, José Hidalgo, Marcos Pérez, Manuelito Rodríguez, todos querían bailar conmigo. No te rajes que el Tito está de moda y a todos se le acomoda. Con los tres bañé, con cada uno misterio más gozoso, y era mi experiencia previa, la de muerte, la que ahora me hacía reflexionar las rodillas así, darles el quite, concentrarme en sus y mis zapatos. A la rumba grande se viene a bailar y hay que buscar la forma de ser siempre diferente. ¿Quién era que decía que ya no servía? ¿Quién que ya no podía? Nunca me salieron tantas cosas con semejante intensidad, tocando el tumbao, gozando el tumbao. Manuelito Rodríguez olía a tinta. La fabrico, dijo, tengo empaquetadora clandestina y etiquetas Inc. Marcos Pérez se parecía a López Tarso, tenía como una cara de permanente tragedia escondida, y yo me le pegué en los boleros, madero de bote que naufragó. Para mí que hueles a droga cara, me dijo, debes saber amarga toda. Y yo me le pegué más, mi bomba rica, ahí nada más, alma doliente vagando a solas en playa sola, así soy yo. Amar es a lo que vuelo, le susurré en cada oreja como si fueran conchas, y él se quedó tan callado, aspirándome, y hubiera provocado tenderse boca arriba en las olas de mis aguas. Poco fue lo flu, me habló José Hidalgo, me le prendí también, yo lo venceré. Me informó de todos modos lo más vital, que eran voleibolistas, y yo le aseguré que era espectadora fanática. Ellos, locos de dicha, me repitieron, pelada, pelada, y con las palmaditas se me entró el recuerdo que no me explico, de viejos tiempos, en los que Ricardito el Miserable me llevaba a ver partidos a la cancha detrás de la biblioteca departamental, a ver contra Matarse al Liceo Benalcázar y el Sagrado Corazón, y Ricardito me cogía la mano. No me dio nostalgia. Agúzate, que me diera esa señal de que me ponía a la altura de los que dormían en la casa del frente. En cambio aquí ya pedían más volumen y alguito más pesado. Nada de boleros, dijo uno, y yo lo miré con furia, y él se fue a un rincón como con aire más bien de tango. Vamos, rey, que vienen esmoliendo coco. Sí, fue pesado el siguiente que pusieron, al son de los cueros nada más, y mi pelo fue, me lo dijeron, la ola que cubría el misterio del Guarataro. Ya sonreirá. Lector que haya estado en estas salsas, Changó, dispénsanos tu espada. Me emborraché, me dieron trago. Lo que uno siente de primero es que no se queda afuera, que al tratar de comunicarlo el júbilo llega entero, o que el júbilo no se tuviera que comunicar nunca, nunca con palabras, que fuera con abrazos, porque con el alcohol viene la trabazón de la lengua. Entonces uno dice, es falta de concentración, y para concentrarse cierra los ojos, y si cierra los ojos se le va el alma. Allí, ¿qué hacer? Seguir bebiendo, y que se nos unan todos, hasta que todos seamos un desastre. Esa pérdida de dirección en la mirada, como si estuviéramos bajo el mar con los ojos abiertos. El alcohol, eso sí, me le cayó bien al pelo, tal vez un poco demasiado esponjoso, pero así se enreda menos, y que dijera de piel, más bien grasosa al otro día, pero no una grasa profunda ni mal color como el que da la batatilla. Es una especie de agüita que se va fácil con mi jabón Luna, y la piel reluce. Alrededor de los ojos no se dan esos colores negros, sino que las cuencas se van como arrugando y los ojos, pobrecitos, terminan esbrotándose todos, como si alguien le jalara a usted el pelo, la cola, y con ella todo el redondel de la piel de la cara, todo menos los ojos, que quedan como pidiendo explicación o misericordia. Si a uno le lograran arrancar el cuello cabelludo y toda la piel de la cara, me quedarían los ojitos azorados, preguntándole cosas al mundo. Lo del malestar, dolor y sed del otro día, a mí nunca me ha pegado fuerte. He aprendido a pararme de cabeza, así reposo unos minutos y se me va el dolor. El peso, la picazón en el estómago, no los confundo con malestar. Para mí es un saludable deseo de un trago. Prefiero los claros, aguardiente, ginebra, vodka. De los colorados solamente el brandy. El ron para mí es mortal.
Por una botella de brandy he dado la vida. Imagínese usted al privilegiado que la reciba. Yo le pataleo y le alboroto como gallina clueca, y él se me desprende convencido de mi agotamiento. 2 o 3 de esos, me dicen, y te dejo vieja. Yo les digo, tienen razón, ya hablo para mis adentros, y calculo cuánto tengo de ellos en mí, cuántas botellas llenaría. Podría pegarles etiqueta y venderlos como producto de hombre que se ha vuelto nada. Almuerzo con apetito, y en las tardes, igual que siempre, me siento y contemplo las montañas a las que ya les he perdido toda fuerza para algún día subirlas. Solo siento una voz que me dice que te guste en lo que estás, que no te quede duda, y la noche me dura toda y me da tanta confianza que miro con ojos vengativos a los que se van temprano. Gracias por acompañarnos en esta tercera parte de esta maravillosa narración, de esta historia, de esta novela, que nos adentra un poco en las dos diferentes clases sociales de una Cali completamente dividida, de una Cali, de una ciudad que pertenece a dos mundos, y en ambos mundos está la tristeza y la alegría, tocándose por los efectos del Tao. Pero ya hablaremos de eso más adelante en nuestro programa en vivo. Por ahora, continuaremos disfrutando de esta novela en los próximos días. Tal vez nos queden 2 o 3 partes más que estaremos narrando con continuidad en lo posible. Dios los bendiga, que tengan un extraordinario fin de semana. Un abrazo.